En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Confronté al padre de mis hijos cuando apareció rico después de 12 años sin una sola llamada a nuestros hijos. Mi vida cambió por completo hace 12 años, cuando mi entonces esposo Mark, que tenía 38 años, me confesó que la paternidad no era lo que él quería. Después de 5 años juntos y 2 pequeños, me explicó que las responsabilidades de ser padre le quedaban grandes y prefería enfocarse en su trabajo. Me dijo directamente que la vida familiar lo hacía sentir atrapado y que necesitaba libertad para crecer profesionalmente. Sus palabras me dejaron sin aliento. En un momento éramos una familia unida enfrentando juntos los desafíos de criar a nuestros hijos, y al siguiente me encontré siendo madre soltera de 2 niños de 5 años, intentando comprender cómo todo se había venido abajo. Al inicio, guardaba la esperanza de que Mark cambiara de opinión, que tal vez solo estaba abrumado por todo lo que implica ser padre, y que en algún momento se daría cuenta de todo lo que estaba dejando ir. Me aferraba a una pequeña ilusión de que un día se despertaría pensando en las caritas de Liam y Ava, y decidiría que valía la pena luchar por ellos. Pero nunca pasó. Se marchó casi sin dar explicaciones, apenas despidiéndose. Los papeles del divorcio llegaron a la semana siguiente. Todo sucedió tan rápido que apenas pude procesarlo. Un día éramos una familia, con problemas sí, pero unidos, y al siguiente él ya no estaba. Ni siquiera intentó pelear por ver a los niños, ni pidió custodia compartida. Parecía que no quería nada que le recordara lo que había abandonado. Aceptó sin protestar cuando el juez le ordenó pagar la pensión mínima para los niños. Después de eso, se mudó a otro estado y desapareció por completo. Era como si quisiera borrar cualquier rastro de nosotros en su vida. Liam, que tenía 5 años entonces, era lo suficientemente grande para darse cuenta y hacer preguntas. Se me acercaba con esos ojos inocentes y me preguntaba, ¿dónde está papá? ¿Cuándo va a volver? ¿Qué le puedes decir a un niño pequeño cuando su padre decide irse? Hice lo mejor que pude, diciéndole que papá tuvo que marcharse por un tiempo, pero eso no evitaba que siguiera preguntando. Algunas noches se quedaba mirando por la ventana hacia la entrada, como esperando ver el carro de Mark aparecer en cualquier momento. Ava apenas tenía 3 años y aunque era muy pequeña para entender lo que pasaba, podía sentir que algo había cambiado. Caminaba por toda la casa llamándolo. Papi, papi, repetía una y otra vez, su vocecita haciendo eco en las habitaciones vacías. Me partía el alma escucharla. La abrazaba con todas mis fuerzas, pero ningún abrazo podía llenar el espacio que Mark había dejado. En ese entonces yo tenía 34 años, y de repente todo el peso de mantener a nuestra familia cayó sobre mí. Aunque tenía un trabajo estable, no era suficiente para cubrir todos los gastos. La pensión que Mark mandaba apenas alcanzaba para las cuentas básicas. Los primeros años fueron como vivir en piloto automático, cada día era una nueva batalla. Me levantaba antes que saliera el sol para preparar las loncheras, llevar a los niños a la guardería y correr al trabajo. Después de un día agotador en la oficina, salía volando para recogerlos, hacer la cena, ayudar con las tareas y leerles un cuento antes de dormir, solo para caer rendida en mi cama. Muchas noches me quedaba despierta preocupada. ¿Podría pagar la renta este mes? ¿Me alcanzaría para los útiles de Liam o las clases de baile de Ava? ¿Mis hijos crecerían pensando que no eran suficiente porque su padre los dejó? La preocupación era constante, como un peso que nunca se iba. Liam, aunque era muy pequeño, parecía entender mis dificultades. Siempre fue un niño tranquilo y observador, que cargaba más responsabilidades de las que debería tener a su edad. Hacía gestos muy tiernos para intentar ayudar. Recuerdo una vez que estaba muy estresada por el dinero, y él vino con sus ahorros de la mesada y me los ofreció diciendo, «Mamá, creo que tú los necesitas más que yo». Fue algo que me partió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. Trataba de arreglar cosas en la casa con su juego de herramientas de juguete, golpeando las puertas flojas de los gabinetes e insistiendo en que él podía solucionarlo. Cuidaba a Ava cuando yo estaba ocupada, le leía cuentos o la ayudaba a colorear. Liam cargaba mucho peso sobre sus hombros pequeños y, aunque agradecía su fortaleza, me preocupaba constantemente el costo emocional que esto tendría en él. Ava, por otro lado, era pura energía. Desde pequeña mostró un carácter fuerte, siempre haciendo preguntas y probando límites. Tenía una determinación impresionante. Admiraba y alentaba ese espíritu suyo, aunque también notaba lo profundo que sentía las cosas. Conforme fue creciendo, Ava empezó a mostrar señales de que le afectaba el rechazo. No lo decía directamente, pero se notaba en pequeños comentarios que me rompían el corazón, como cuando mencionaba que los papás de sus amigas iban a ver sus partidos de fútbol o cómo odiaba el Día del Padre en la escuela. Una vez llegó muy molesta porque la maestra pidió hacer una tarjeta para el Día del Padre, y ella no sabía qué escribir. Intentaba actuar como si no le importara, diciendo cosas como, «me da igual», o lo que sea,
pero yo sabía que no era así. Ava era fuerte, pero seguía siendo una niña que necesitaba sentirse querida y valorada. La ausencia de Mark dejó un vacío en su vida que no siempre sabía cómo expresar. Lo más difícil para mí era tener que ser todo para ellos. Tenía que ser mamá y papá, proveedora y cuidadora, la que pone límites y la que consuela. Quería protegerlos del dolor que causaban las decisiones de Mark, pero era imposible borrarlo por completo. Lo único que podía hacer era demostrarles que eran suficientes y que los amaba sin límites. Con el tiempo establecimos una rutina, aunque no fue fácil. Vivíamos con lo justo y tuvimos que hacer muchos sacrificios. Liam quería participar en un club de la escuela, pero no podía pagar las cuotas, y Ava tuvo que conformarse con zapatos de fútbol usados porque unos nuevos estaban fuera de nuestro presupuesto. Aún así, encontrábamos momentos de felicidad donde podíamos. Me esforzaba al máximo para que los niños se sintieran seguros y felices, incluso cuando yo apenas podía mantenerme a flote. Mientras tanto, Mark parecía estar viviendo la vida que siempre quiso. Me enteraba de cosas por amigos en común o por las redes sociales. Lo ascendieron en el trabajo, se compró un departamento de lujo y siempre estaba viajando a diferentes países por negocios. En las fotos se veía feliz. Estaba viviendo exactamente como siempre había soñado, subiendo en su carrera, conociendo el mundo, disfrutando de todos los lujos que vienen con el éxito. Pero ni una sola vez se comunicó con nosotros, ni siquiera para felicitar a sus hijos en sus cumpleaños. Ni llamadas, ni tarjetas, nada que mostrara que reconocía su existencia. Al principio intenté no guardarle rencor. Me decía a mí misma que tal vez estaba muy ocupado adaptándose a su nueva vida, y que algún día recordaría que tenía una familia. Pero pasaron los años y honestamente dejé de preocuparme por eso. Entre más tiempo pasaba, menos pensaba en él. Me concentré en criar a Liam y Ava, y en asegurarme de que supieran que eran amados, y que tenían todo lo que necesitaban de mí. Ahora Liam tiene 20 años y está en su segundo año de universidad estudiando ingeniería. Trabaja medio tiempo y le está yendo muy bien. Sigue siendo callado, pero se ha convertido en un joven muy maduro y fuerte. Ava, que ahora tiene 17 años, está por terminar la preparatoria. Mantiene ese espíritu determinado y habla de aplicar a varias universidades prestigiosas. Los dos se han convertido en personas increíbles a pesar de todo. Y entonces, sin ningún aviso, Mark me mandó un correo electrónico la semana pasada. Tiene 50 años ahora y acaba de jubilarse. Me contó que vendió una empresa que ayudó a crear y que ha estado pensando en las decisiones que tomó en su vida. Dice que quiere volver a conectar con los niños. Mencionó que quiere crear un fondo de inversión para ellos y que espera que eso pueda ser un nuevo comienzo. Escribió que quiere arreglar las cosas y me pidió que lo ayudara a organizar un encuentro. Fue muy extraño, como leer un mensaje de alguien que no conozco. Les conté a los niños porque tenían derecho a saberlo. Liam reaccionó con indiferencia, diciendo que Mark había tomado sus decisiones. Ava, en cambio, se puso furiosa. Lo llamó un extraño y dijo que no quería saber nada de él. Pero pude ver que detrás de su enojo había dolor. Es diferente sentirse abandonado a que esa persona intente volver a tu vida como si nada hubiera pasado. Todavía no le he contestado a Mark, ni siquiera sé qué decirle. Una parte de mí quiere gritarle todo el daño que causó cuando se fue, y cómo su ausencia marcó nuestras vidas, pero otra parte piensa que no tiene caso. ¿De qué serviría? Los niños ya son lo suficientemente grandes para decidir por sí mismos, y está claro que por ahora no quieren una relación con él. Aún así, no puedo evitar sentirme confundida. ¿Debería animarlos a que al menos lo escuchen? ¿Sería mejor para ellos tener algún tipo de conclusión? ¿O solo estaría abriendo la puerta para más dolor y decepciones? Me dirijo a ustedes porque no sé cuál es la respuesta correcta. ¿Alguien ha pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaron? No quiero equivocarme en las decisiones que tome por mis hijos, y siento que estoy caminando en terreno muy delicado. Cualquier consejo que puedan darme sería muy valioso. Actualización 1. Hola a todos. Quiero empezar dando las gracias por todo su apoyo, consejos y palabras amables. Me sorprendió ver que mi historia tocó a tanta gente y me hace sentir menos sola al manejar esta situación. Voy a responder algunas de sus preguntas mientras les cuento lo que ha pasado desde mi último mensaje. Todo esto ha sido como una montaña rusa de emociones, pero sus comentarios y apoyo me han ayudado muchísimo. Primero, quiero aclarar algo que algunos mencionaron: ¿por qué consideré escuchar a Mark? No es porque sea débil o esté lista para perdonarlo sin más, sino porque como madre, si había aunque fuera una mínima posibilidad de que la presencia de Mark pudiera ayudar a mis hijos, ya sea con dinero o emocionalmente, sentía que debía al menos considerarlo. Pero jamás obligaría a Liam o Ava a ver a nadie, mucho menos al hombre que los dejó. Al final, era su decisión y siempre iba a respetarla. Después de sentarnos a hablar otra vez con Liam y Ava, ya más tranquilos, quedó claro que todos pensábamos igual.
Los dos estaban seguros de que no querían nada con Mark, ni siquiera su dinero. Dijeron que cualquier intento de tener una relación con él ahora se sentía como si quisiera comprar su cariño, y eso les parecía una falta de respeto. Liam dijo muy claro: no quiero ni un peso de alguien que ni siquiera pudo llamar para mis cumpleaños. Ava, con su carácter fuerte de siempre, agregó que aceptar su dinero sería como dejarlo salirse con la suya después de todos los años que nos ignoró. Así que le respondí a Mark de forma breve y directa. Lo felicité por sus logros y por vender su empresa. También le dije que Liam y Ava no querían volver a conectar con él ni aceptar ningún tipo de ayuda, ni dinero ni nada más. Fui clara en que su decisión era definitiva y se basaba en años de sentirse abandonados. No traté de suavizar las cosas. Le expliqué lo más amable que pude que aunque sus intenciones de arreglar las cosas ahora pudieran ser buenas, ya era muy tarde. Ellos habían construido sus vidas sin él, y no sentían que hubiera lugar para él ahora. Mandar ese correo me hizo sentir mejor de lo que puedo explicar. Algunos de ustedes sugirieron que aceptáramos el dinero porque, después de todo, nos lo debía, y aunque la idea es tentadora, simplemente no pude hacerlo. Hemos trabajado demasiado duro, tanto yo como Liam y Ava, como para dejar que él llegue ahora tirando dinero a la vida que decidió abandonar. No es por orgullo, es por principios. Quiero que mis hijos sepan que no necesitamos nada de alguien que nos dio la espalda. La vida que hemos construido es nuestra y no dejaré que su dinero le ponga precio. Como era de esperar, Mark no tomó bien el rechazo. Me mandó otro correo más largo y emotivo. Habló de cómo ha cambiado y se arrepiente de sus decisiones. Dijo que está solo, y esperaba que pudiéramos empezar de nuevo. Hasta sugirió que Liam y Ava podrían arrepentirse algún día de no tener una relación con él. Al leer sus palabras, me dio mucha rabia. ¿Dónde estaba este arrepentimiento cuando Ava lloraba en las noches preguntándose por qué su papá no la quería lo suficiente para quedarse? ¿Dónde estaba toda esta madurez cuando Liam sufría pensando que no era suficientemente bueno para que su padre se quedara? No le contesté. Creo que ya no hay nada más que decir. No fue solo el correo lo que nos trajo recuerdos dolorosos estos días. Toda esta situación me hizo pensar en cosas que no recordaba hace años, como los cumpleaños donde los niños pedían de deseo que su papá volviera. Me acordé de cuando Ava, con 7 años, escribió una carta preguntándole por qué ya no la quería, y cómo tuve que explicarle con cuidado que no podíamos mandarla porque ni siquiera sabíamos dónde vivía. Me acordé de todas las veces que vi a Liam mirando callado a sus amigos con sus papás, fingiendo que no le dolía cuando yo sabía que sí. Para Liam y Ava, han sido días de muchas emociones. Liam está callado como siempre, pero noto que todo esto le removió sentimientos que no había resuelto. Se mantiene ocupado con la universidad y el trabajo, pero hay algo en su silencio esta semana que me preocupa. Ava, por su parte, ha sido más directa sobre cómo esto le abrió viejas heridas. Dice que siente que Mark está tratando de cambiar la historia al actuar como si le importáramos ahora cuando no le importamos antes. Es duro verlos pasar por esto, pero estoy orgullosa de cómo lo están manejando. Son muy fuertes incluso cuando les duele. En lo personal, también he estado pensando mucho. Creo que una parte de mí siempre se preguntó qué le diría a Mark si algún día volvía. Me imaginaba teniendo un gran momento donde por fin podría decirle todo lo que tenía guardado. La rabia, el dolor, la traición. Pero ahora que llegó ese momento, no siento necesidad de decirle mucho. Creo que así se ve el crecimiento, darte cuenta de que no necesitas el perdón de quien te lastimó para seguir adelante. Algunas personas aquí compartieron sus historias sobre volver a conectar con padres ausentes y quiero agradecerles por eso. Me ha ayudado a escuchar diferentes experiencias. Por ahora, me estoy concentrando en apoyar a Liam y Ava mientras procesan sus sentimientos sobre todo esto. También decidí volver a terapia. Solía ir hace años, pero la vida se puso muy ocupada y lo dejé. Toda esta situación me hizo dar cuenta de que todavía tengo sentimientos sin resolver que necesito trabajar. Para cualquiera que esté leyendo esto y haya pasado por algo parecido, gracias por sus consejos y apoyo. No es fácil, pero ayuda a saber que hay otros que han enfrentado situaciones similares y han salido más fuertes. Los mantendré informados si pasa algo más, pero por ahora, nos estamos enfocando en sanar y seguir adelante, como siempre lo hemos hecho. Actualización 2. Hola a todos. Cuando escribí la última actualización, de verdad pensé que todo este asunto había terminado. Mark se había comunicado, yo había respondido por mis hijos, y todos seguíamos con nuestras vidas, o eso creía. Pero la vida tenía otros planes y las cosas se complicaron de una forma que no esperaba. Mark se apareció en nuestra casa. Sí, llegó sin avisar, parado afuera gritando para que Ava y yo abriéramos la puerta. Liam no estaba trabajando, y la verdad desearía que Ava y yo tampoco hubiéramos estado en casa.
Verlo ahí parado fue muy extraño. Se veía desesperado y, aunque una gran parte de mí quería ignorarlo, otra parte sentía que Ava necesitaba ver por sí misma qué tipo de persona era. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. Tan pronto como entró, Mark empezó a soltar un montón de excusas y justificaciones por su pasado. Dijo que todo lo que había hecho, los años sin comunicarse, el enfoque en su trabajo, habernos abandonado por completo, todo había sido por nosotros. Insistió en que se había ido para crear un mejor futuro para Liam y Ava, para darles una vida con lujos y privilegios. Escucharlo decir esto fue casi irreal, como si hubiera reescrito la historia en su mente para convertirse en el héroe de una historia que nunca existió. Ava estaba ahí, con los brazos cruzados, sin expresión en su cara, pero su silencio decía mucho. Me di cuenta de que no le creía ni una palabra, y yo tampoco. Las palabras de Mark no tenían nada que ver con la realidad que vivimos. No se fue para darnos una mejor vida. Se fue porque no quería las responsabilidades de tener una familia. Cuando vio que ni Ava ni yo reaccionábamos como él quería, Mark cambió de estrategia. Se dirigió a Ava directamente, suavizando su voz, tratando de convencerla. Empezó a hablar de su futuro, mencionando cómo podría ayudarla a viajar por el mundo antes de empezar la universidad. Pintó un cuadro de vacaciones de lujo, todo pagado por él, como si eso fuera suficiente para hacerla olvidar los años que nos ignoró. Ava no dijo nada, pero su lenguaje corporal dejaba claro que no le interesaba. Fue doloroso ver cómo intentaba manipularla. Era obvio que pensaba que podía comprar su cariño o convencerla con grandes gestos. Cuando vio que nada de eso funcionaba, su actitud cambió completamente. Las súplicas y el encanto desaparecieron, reemplazados por enojo y manipulación. Se volteó contra mí, acusándome de poner a los niños en su contra. Dijo que yo les había lavado el cerebro para que olvidaran todas las cosas que supuestamente había hecho por ellos cuando eran pequeños. Escucharlo decir eso me dio mucha rabia. La verdad es que nunca he hablado mal de Mark con Liam o Ava. No necesitaba hacerlo. Sus acciones, o mejor dicho su falta de acciones, hablaban por sí solas. Aún así, estar ahí y escucharlo torcer la historia fue como una bofetada. Quería decir algo para defenderme y aclarar las cosas, pero en ese momento me quedé paralizada. Mark no paró ahí. Siguió, y siguió diciendo que yo había arruinado la relación que podría haber tenido con sus hijos. Actuaba como si él fuera la víctima, ignorando completamente que él fue quien eligió irse. Hasta tuvo el descaro de sugerir que yo había hecho imposible que volviera antes, como si esa hubiera sido alguna vez una decisión que yo pudiera controlar. Antes de que pudiera responder, Liam llegó a casa. No podría haber sido en mejor momento. Entró, inmediatamente sintió la tensión en el ambiente y preguntó qué pasaba. Mark intentó cambiar de estrategia otra vez, ahora dirigiéndose a Liam. Empezó a hablar de lo orgulloso que estaba de sus logros, de cómo había estado siguiendo su progreso y sabía que tenía un gran futuro por delante. Dijo que quería ser parte de ese futuro, para apoyarlo en lo que necesitara. Liam no lo dejó terminar. Simplemente le dijo a Mark que se fuera. Su voz era tranquila pero firme, y no dejaba lugar a discusiones. Mark trató de resistirse, insistiendo en que tenía derecho a ver a sus hijos y ser parte de sus vidas, pero Liam se mantuvo firme. Le dijo a Mark que había perdido ese derecho el día que se fue, y que nada de lo que pudiera decir o hacer ahora cambiaría eso. Ver a Liam manejar la situación con tanta fuerza y claridad me hizo sentir increíblemente orgullosa. No dejó que Mark lo manipulara, o lo hiciera sentir culpable. Simplemente se defendió a sí mismo y a Ava de una manera que yo no había podido hacer en ese momento. Mark se fue después de eso, pero no sin hacer un último comentario. Dijo que algún día nos arrepentiríamos de alejarlo, y que nos daríamos cuenta de que solo estaba tratando de ayudar. Era el Mark de siempre, siempre echándole la culpa a otros y haciéndose la víctima. Después de que se fue, me senté con Liam y Ava para procesar todo lo que acababa de pasar. Ava estaba furiosa, diciendo que no podía creer que tuviera el descaro de aparecer y esperar perdón después de todo lo que había hecho. Liam, como siempre, estaba más callado, pero se notaba que también estaba molesto. Dijo que sentía como si Mark estuviera tratando de reescribir la historia para borrar el daño que causó tirando dinero al problema. Todo esto ha sido agotador emocionalmente. Ha traído recuerdos dolorosos no solo para Liam y Ava, sino también para mí. He estado pensando mucho en la vida que hemos construido desde que Mark se fue. No ha sido fácil, pero es nuestra. Hemos enfrentado los problemas juntos, hemos crecido juntos y nos hemos hecho más fuertes. Mark no puede venir ahora y querer tomar crédito por nada de esto. Todavía estoy procesando todo lo que pasó, pero una cosa está clara, no necesitamos a Mark, y nunca lo necesitamos. Su presencia o ausencia no define quiénes somos. Hemos construido una vida llena de amor y fortaleza,
Y ninguna cantidad de dinero o disculpas vacías puede cambiar eso. Gracias a todos los que han seguido esta historia y han ofrecido su apoyo. Han sido días difíciles, pero saber que hay personas que entienden y se preocupan ha ayudado mucho. Los mantendré informados si pasa algo más, pero por ahora nos estamos concentrando en sanar y seguir adelante. Actualización 3. Hola a todos, vuelvo a escribir porque pasó algo más hace unos días y creo que deberían saberlo. Las cosas por fin terminaron, pero no sin un último momento dramático. Ava y yo estábamos haciendo las compras normales en el supermercado. Era un día común y corriente, hasta que nos encontramos con Mark. No sé cómo pasó, pero ahí estaba, a unos pasillos de distancia. Lo vi antes de que nos notara, y por un momento pensé que podríamos movernos y evitar verlo, pero claro, Mark nos vio y no iba a dejar pasar la oportunidad. Vino directo hacia nosotras y empezó a gritar, llamando la atención como siempre. Me acusó de alejar a los niños de él, preguntándome si estaba contenta ahora que había logrado ponerlos en su contra. Estaba haciendo escándalo, enojado y sin importarle que estábamos en un lugar público. Ava se quedó quieta a mi lado y podía sentir cómo se ponía tensa mientras Mark seguía gritando. Ese fue mi límite. Antes me había quedado callada y lo había dejado hablar, tratando de ser la persona madura, pero esta vez no pude quedarme callada. Me volteé hacia él y le pregunté clara y fuertemente cómo exactamente había alejado a sus hijos de él cuando había estado ausente por 12 años. Le pregunté dónde estaba durante los cumpleaños, las navidades, los momentos importantes, dónde estaba cuando Liam tenía problemas en la escuela, o cuando Ava necesitaba apoyo en su recital de baile. Le recordé que él fue quien decidió irse, no yo, y que su ausencia fue completamente su decisión. Mark no supo qué responder. Se quedó ahí, sorprendido, mientras yo dejaba salir 12 años de frustración. Por primera vez no me estaba conteniendo, no estaba siendo educada o medida. Fui honesta y se sintió bien. Se sintió como cerrar por fin un capítulo que ni siquiera sabía que seguía abierto. Pero entonces noté que la gente empezaba a juntarse, los otros compradores se detenían a mirar, con sus carritos parados mientras veían la escena que Mark había armado. Y fue cuando me di cuenta de que ya había dicho suficiente. No necesitaba probarle nada ni a él ni a nadie. Ava y yo nos dimos la vuelta para irnos, pero Mark trató de seguirnos, todavía gritando algo sobre cómo yo había arruinado su relación con sus hijos. Por suerte, un empleado de la tienda intervino. Se puso entre nosotros y Mark, y le dijo muy claro que si daba un paso más llamarían a la policía. Mark parecía querer discutir, pero debe haber entendido que no tenía razón para hacerlo. Retrocedió. Y Ava y yo salimos de la tienda. Mientras manejaba a casa, seguía pensando en lo que había pasado. No puedo explicar todo lo que sentía. Un poco de alivio, enojo, tristeza y hasta algo de culpa por haber perdido la calma en público. Ava estuvo callada casi todo el camino, pero cuando llegamos a casa me dijo que estaba orgullosa de mí por enfrentarme a él. Eso significó muchísimo para mí. Porque lo único que siempre he querido es mostrarles a mis hijos que merecen algo mejor que lo que Mark les dio. Desde ese día, Mark ha desaparecido. Ninguno de nuestros amigos o familia ha sabido de él. Y la verdad no me importa saber dónde está, mientras mis hijos y yo estemos tranquilos. Eso es lo único importante. Ha demostrado una y otra vez que solo le interesa causar problemas y estoy cansada de dejar que afecte nuestras vidas. Esta experiencia me ha recordado lo que realmente importa. Liam y Ava. Liam ya es adulto, pero sé que todo esto lo ha afectado mucho. Siempre ha sido callado, guardándose lo que siente, pero puedo ver cuánto le ha pesado esto. Estoy pendiente de él y me aseguro de que sepa que estoy aquí si necesita hablar. En cuanto a Ava, noto que todavía está procesando todo. Es fuerte e independiente, pero también tiene solo 17 años y esto ha sido demasiado para ella. He decidido hablar con ella sobre la posibilidad de ir a terapia. Quiero que tenga todas las herramientas que necesita para sanar y seguir adelante. Y si hablar con un profesional puede ayudar, entonces es exactamente lo que vamos a hacer. Con todo esto, me he dado cuenta de lo importante que es concentrarse en la vida que hemos construido juntos. Los tres. No necesitamos a Mark, y nunca lo necesitamos. Liam y Ava son jóvenes increíbles y no podría estar más orgullosa de ellos. Hemos pasado por muchos momentos difíciles juntos, y cada uno nos ha hecho más fuertes. No puedo agradecerles lo suficiente por el apoyo y el cariño que me han mostrado durante toda esta historia. Compartir lo que me pasaba aquí me ha ayudado de una manera que no esperaba, y los consejos y el apoyo que he recibido han significado más de lo que puedo expresar. Por ahora, estoy cerrando este capítulo y mirando hacia el futuro, un futuro donde estamos seguros, felices y libres de la sombra de Mark. Gracias por estar aquí para nosotros.